Bueno, muy buen día para todos. Mi nombre es Yurladis Alvarado y en esta oportunidad les estaré hablando sobre la CAN del continente americano. Es un acuerdo del continente americano que se basa o significa Comunidad Andina de Naciones. Es el acuerdo de integración regional, económico y comercial que tenemos en nuestro continente. Empecemos. Entonces, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, como tal, se creó mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, fue como tal firmado y entró en vigencia el 16 de octubre de ese mismo año. La CAN tiene como propósito mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros de este acuerdo mediante la integración, la cooperación económica y social. Adicional, ellos como tal, en este acuerdo priorizaron ciertos criterios o se están enfocando en ciertos criterios, que son el comercio, los servicios, las inversiones, el transporte, la interconexión eléctrica, la identidad andina y la movilidad de personas, básicamente. ¿Quiénes hacen parte o son los miembros? Es Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. ¿Quiénes son los países asociados a este acuerdo? Son Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y los países observadores son España y Marruecos. Voy a contarles un poco rápidamente de la historia de la comunidad andina y los principales, como tal, sucesos que han tenido en la comunidad. Entonces, nos vamos a remontar a 1969, donde inició como tal la suscripción del Acuerdo de Cartagena. En 1970 inician las operaciones de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento. En 1971, como tal, se anuló la doble tributación entre esos países miembros que en ese momento se encontraban. En 1973 se integró al acuerdo Venezuela. En 1976 se retiró Chile. Anteriormente él era miembro del acuerdo, pero en ese año se retiró. En 1978, se creó el Fondo Andino de Reservas como apoyo a las balanzas de pago de los países miembros. En 1996, como tal, se creó la Zona Andina de Libre Comercio. En 2006 se retira Venezuela definitivamente del acuerdo y Chile se vuelve nuestra parte de la asociación del acuerdo. En 2013 se inicia el proceso de reingeniería de la decisión 792 para si lo quieren buscar. Y este como tal estaba en la construcción de la nueva CAN, de la que podemos ver ahora. En 2014 se firma el contrato para la construcción del satélite andino y se definen como tal los ámbitos de acción de la CAN en la nueva estructura organifuncional de la Secretaría General como parte de los resultados de esta reingeniería. En 2015 entra en vigencia el protocolo sustitutorio del convenio sociolaboral de la comunidad andina Simón Rodríguez, para que lo tengamos presente. Y en el 2019 la comunidad andina cumple como tal los 50 años de su existencia o creación. Ahora vamos a ver un poco de la estructura organizacional de la comunidad andina. Básicamente está integrado por la SAI, Sistema Andino de Integración, para que lo tengamos en cuenta. Básicamente está creada o su finalidad, es permitir una coordinación efectiva de los organismos e instituciones que lo conforman, para así fomentar esa integración andina, que es lo que ellos buscan, y promover sus proyectos, su proyección externa, y la consolidar como tal la CAN. Entonces, ¿cómo se ve? Esta es la estructura organizacional del sistema de integración SAI
Tenemos como órgano máximo el Consejo Presidencial Andino. Luego sigue el órgano de dirección y decisión, que tenemos a la Comisión de la Comunidad Andina y el Consejo Andino de Ministros de las Relaciones Exteriores. Y continuamos con el órgano deliberante y el órgano ejecutivo. El órgano deliberante es el Parlamento Andino y el órgano ejecutivo es la Secretaría General, para que lo tengamos en cuenta. Aquí empezamos a ver el órgano jurisdiccional y el Convenio Andino de Salud, quien es el Tribunal de Justicia y el Convenio Político Unánue. Luego sigue el representante de sociedad civil. Tenemos al Consejo Consultivo Empresarial y al Consejo Consultivo Laboral. Y tenemos la organización comunitaria, que es el Convenio Simón Rodríguez, y la institución financiera Corporación Andina de Fomento, que también la acompaña el Fondo Latinoamericano de Reservas. Aquí, como otra representante de la sociedad civil, es el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas. Y por último tenemos la institución consultiva y la institución educativa, que la institución consultiva es el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales y la institución educativa es la Universidad Andina Simón Bolívar. Los principios de la CAN son el tratamiento equitativo, la complementariedad, la articulación, la subsidiariedad, eficacia y la acción comunitaria, la concertación, diálogo y consenso, la racionalidad en el uso de los recursos y la transparencia. Son sus principales principios. En cuanto a la normatividad, lo encerré en este pequeño cuadro. Es bastante extensa la información, pero para hacerlo un poco más resumido en esta presentación, vamos a hablar aquí de las cosas más importantes que abarcan la normatividad, que son los convenios, las decisiones, la compilación temática de las decisiones vigentes, las declaraciones del Consejo Presidencial Andino, los dictámenes, documentos de cooperación técnica, las gacetas, para que también lo tengamos en cuenta, los instrumentos depositados, los procesos del TEC-JCAM, la resolución JUNAN, que lo tengamos presente, y JUNAN en sus siglas es Junta de Acuerdo de Cartagena, la resolución CGCAN, que significa Secretaría General de la Comunidad Andina, y tratados y protocolos, para que lo tengamos en cuenta. Los logros de la Comunidad Andina de Naciones, entonces, básicamente se han vuelto muy fuertes en el orden jurídico andino, el cual permite como tal tener normas comunitarias en sus países miembros de manera obligatoria. También el 100% de los productos de origen, que el 100% de esos productos circulen sin pagar aranceles dentro de los miembros de la CAN. También hay un intercambio comercial en la subregión, entre compuestos mayoritariamente por productos manufacturados que realizan o generan más empleo dentro de los países miembros. También tenemos, ellos como tal cuentan con el derecho de viajar dentro de los países miembros sin visa ni pasaporte, solo con su documento de identidad. También la implementación electrónica de la tarjeta andina de migraciones. También tienen algo muy interesante que es uno de sus pilares sobre la interconexión. Entonces ellos tienen un marco regulatorio para esa interconexión subregional de los sistemas eléctricos, intercambio intracomunitario de electricidad entre los miembros de la CAN. También tienen una estrategia conjunta en cuanto a la gestión del riesgo de desastres y también tienen como tal un complemento de régimen de propiedad intelectual que protege la creación del intelecto humano. Por último y para finalizar, también tienen sistemas andinos de calidad, sanidad agropecuaria y sanidad humana para proteger la salud de los consumidores.
Ahora vamos a hablar de las sedes principales de la CAN. Entonces, una de las principales sedes es la Secretaría General de la Comunidad Andina, que está ubicada en Lima, Perú. Su creación fue el día 10 de marzo de 1996 y la suscripción como tal de ella fue en el protocolo de Trujillo, iniciando como tal las actividades el 1 de agosto de 1997. Está integrada por el secretario general, los directores y el personal técnico y administrativo de como tal de esta sede. La dirección como tal, perdón, está dirigida por un secretario general que es elegido por consenso en el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión, y esta reunión pues es como tal importante para escoger como tal este miembro tan importante. El funcionamiento es de forma permanente en la sede, en Lima, Perú. Las funciones básicamente es administrar el proceso de integración, velar como tal por el cumplimiento o los cumplimientos de manera comunitaria de los miembros de la CAN, resolver asuntos sometidos a su competencia y presentar esas iniciativas y propuestas de decisión, entre otras funciones. Y los pronunciamientos son las resoluciones, como tal que son los vinculantes, y los dictámenes. La segunda sede muy importante de la CAN es el Parlamento Andino y está ubicado acá en la ciudad de Bogotá. Y en lo personal tuve el gusto de conocer el Parlamento Andino hace un par de años. Es bastante interesante lo que podemos ver allí. Es el órgano supranacional y democrático de la CAN, de la comunidad andina. En este caso, sus representantes igual son elegidos por voto popular y tiene como misión la armonización de las leyes de la región, como tal es garantizar la participación ciudadana y fortalecer, la integración andina y latinoamericana. También es regionalizar buenas prácticas de gobierno y políticas de Estado y así afianzar la entidad y la cultura andina. Las desventajas es falta de integración profunda, desequilibrio económico, falta de avances de la integración política, dependencia de los precios de materias primas y competencia externa. Y realmente espero que esta exposición haya sido de mucho agrado. La CAN es un mecanismo pionero de integración continental y uno de los sistemas de integración más ambiciosos en el mundo, donde se ha pactado la libre circulación de bienes y servicios a los ciudadanos. La CAN ya tiene como tal, como fundada, 54 años de existencia, para que lo tengamos en cuenta, y se mantiene como una organización relevante que impacta positivamente en el desarrollo de esos países miembros. Les agradezco mucho por la atención, espero que hayan entendido un poco más de qué se trata pues este acuerdo tan importante para nosotros como país, y que estén bien. Les agradezco. Hola, muy buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Hablan con Lorena Delgado. El día de hoy le vengo a presentar las integraciones económicas de Asia. El proceso que inició en el 2009 concluyó finalmente en Seúl, Corea del Sur, en la octava ronda de negociación, en donde los capítulos de acceso a mercados de bienes agrícolas, industriales, reglas de origen, medidas sanitarias, finalizaron de forma exitosa la Ley 1747 del 26 de diciembre de 2014. El 21 de febrero de 2013, Colombia suscribió un tratado de libre comercio de acuerdo con Corea del Sur, y entró en vigor el 15 de julio de 2016. Este tratado no tiene una fecha establecida de vencimiento. Este acuerdo comercial surgió como una estrategia para fortalecer las relaciones diplomáticas que existen desde hace más de 50 años, aumentar el crecimiento de sus economías, expandir sus relaciones comerciales tanto en Asia como en Latinoamérica.
El interés de Colombia de lograr un tratado de libre comercio con esta nación asiática tiene que ver con la última década de Corea del Sur. Ha sido uno de los países con mayor dinámica comercial que permitió obtener un crecimiento superior al 20% desde los años 80. Gracias a sus exportaciones, presentaron el 26% del Producto Interno Bruto en 1985 y en el 2010 alcanzaron el 45% del PBI, con una tendencia similar en sus importaciones. El Tratado de Libre Comercio con Corea es fundamental para la entrada de Colombia en Asia, para abrir más mercados que sirven como para primer ejercicio de ingresar a países como Singapur, Japón, donde el gobierno colombiano también tiene mucho interés. Con este último país se concluyó recientemente un acuerdo bilateral para la protección y promoción de las inversiones. Aunque también hay que tener en cuenta que este Tratado de Libre Comercio es una amenaza para el sector automotor y de electrodomésticos. Este negocio con Corea del Sur es especialmente lesiva para los intereses nacionales, puesto que las industrias automotriz, autopartes, electrodomésticos, las cuales generan más de 165 empleos directos, serán más susceptibles al tener pérdidas, disminuciones en su rentabilidad, se verán obligadas a competir notoriamente en desventajas y desigualdades de condiciones con las industrias subcoreanas, la cual pues se encuentra bastante posicionada sobre esta industria. En cuanto a la normatividad del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur, se menciona que el acuerdo permitirá la reducción, eliminación de aranceles y barreras no arancelarias a las exportaciones colombianas en el mercado coreano, lo que hará más competitivo nuestro producto industrial y agrícola. Y en este caso pues nos permitirá acceder a un mercado de alto poder adquisitivo y con orientación importadora. Además se menciona que se reconocerá y homologarán los reglamentos técnicos que se otorgarán en el tratamiento de preferencia en materia de compras públicas. Teniendo en cuenta eso, también tenemos que tener cuáles son los países miembros sobre este tratado. Tenemos a China, Corea del Sur, Indonesia, Japón y muchos países más como Singapur, Tailandia, Nueva Zelanda, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y hasta Perú. Lo que buscamos principalmente con este tratado es, como pues ya lo había indicado primeramente, tener una expansión sobre nuestra exportación más que todo agrícola, que es como la base fundamental que quiere exponer Colombia hacia Corea. Pero pues, como también lo venía indicando, esto también puede ser una en contra hacia nosotros con el tema de electrodomésticos, ya que como lo indicaba, Corea es una de las empresas más posicionadas sobre esta industria, ya que ser exportador directamente, pues muchas empresas se van a ver como competencia directa. En este caso, pues todos estos ámbitos van a ser favorecedores y también pues hay que verificar, en este caso, el tema de electrodoméstico y autopartes y toda esta parte comercial, para así poder tener una balanza sobre la exportación e importación sobre este tratado de libre comercio. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Tatiana Ríos y vamos a hablar del continente africano y las interacciones económicas, importaciones, exportaciones que se dan en este país y por qué surge a pesar de toda la pobreza que asensa en este país. Para empezar, hablamos que África es el tercer continente más extenso, ¿sí? También África tiene culturalmente unas creencias muy particulares, rituales, pero una de las más importantes, que a pesar que es un continente muy pobre, es un continente que tiene muchos recursos naturales como el petróleo, como el suelo, como el zinc, bueno, muchos recursos naturales que pueden ayudar a que este continente salga de esta misma pobreza. Podemos también evidenciar también las interacciones económicas, como lo dije anteriormente, y las variables, que vamos a hablar específicamente de interacciones económicas entre China y la Unión Europea. Entonces, esto surge con un tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio se dio en el año 2021, exactamente el 1 de enero, por lo que querían ellos era que estos, digamos,
África dejara de depender del comercio exterior que se daba en la Unión Europea y las grandes potencias como China. Entonces también hablamos que por estas exportaciones, digamos, de materia prima, como lo dije, del petróleo, la deuda pública, fue como, digamos, China, como África tomó esa decisión de lanzar este tratado de libre comercio, donde deja, digamos, también, donde se ve evidenciado que llega a ser y quiere ser un mercado único, quiere llegar a como a ser un poquito libre en ese sentido y poder salir de la pobreza y empezar a exportar sus recursos naturales, sus recursos que aporta este continente. También se dio un bloque constituido, eso se dio por un total de 55 países, estados y miembros con 1.300 personas que permitieron un producto y que permitieron a un producto y que cambiara el Producto Interno Bruto de este país, de este continente. Entonces eso es muy bueno, ya que lo que le permitía a África era darse a conocer ya por este Tratado de Libre Comercio, y que realmente, como le dije anteriormente, eso lo que les brindó fue una libertad económica al continente. El bloque europeo es el mayor socio de África, con un 36% de mercancías aduaneras, con el que la Unión Europea se convierte en el mercado más abierto en todas las exportaciones africanas. En todas las exportaciones africanas en el mundo. Entonces digamos, lo que permitía era que aumentara con también se aproximaba o se quería dar a conocer que esto lo que permitía que era para el 2022 y el 2023 un 60% en el Producto Interno Bruto, y en el AFTEF, que fue el anterior, digamos, como acuerdo que tuvieron entre la Unión Europea. Lo que pasó aquí fue que ya como África viene siendo como un libre mercado, ¿sí? Que no dejar de depender muchísimo, porque igual todavía, si somos claros, depende de algunas cosas de la Unión Europea, pero dejar de depender con varios acuerdos como en las aduanas, como en las barras arancelarias, todas esas importaciones, dejar de depender y dejar de tener tantas condiciones a la hora de exportar un producto. Entonces, también, ya para finalizar, buscaba también África, tener una África integrada, y también se da la oportunidad de salir adelante y de dejar la pobreza de pronto un poquito al lado, y tener la oportunidad, digamos, de muchas personas poder empezar su manera de emprender y poder exportar su producto, a darles a conocer a otros continentes, a otros países. También podemos hablar que ellos querían mantenerse y no estar como en el mismo atropello y por la Unión Europea. Entonces, ya muchísimas gracias, y esto fue lo que hablamos de África y las interacciones económicas. Buenos días, ¿cómo están? A continuación les expondré sobre el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico. Bueno, como ven en la tabla de contenidos, vamos a empezar por la introducción. El Acuerdo de Asociación Transpacífico, o CPTPP, por sus siglas en inglés, es un tratado comercial multilateral que involucra a varios países de la región Asia-Pacífico. El CTPP se considera uno de los acuerdos comerciales más importantes en la región y fue diseñado para promover el comercio libre y justo entre sus países miembros. Continuemos con el contexto histórico. Inicialmente conocido como el TPP,
se concibió como una forma de promover la cooperación económica y fortalecer los lazos entre países de la región Asia-Pacífico. El acuerdo tiene sus raíces del acuerdo de Asociación Transpacífico Regional, que es el TPP, que fue negociado entre 12 países, los cuales son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Sin embargo, en 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retiró a su país del tratado, lo que llevó a la renegociación y modificación del acuerdo, dando lugar al nuevo acuerdo, el CPTPP. Este se firmó el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile. El acuerdo entró en vigencia el 30 de diciembre de 2018, después de que al menos 6 de los países miembros lo ratificaran. Este acuerdo no tiene sedes físicas propias, en cambio las reuniones y actividades relacionadas con el acuerdo suelen llevarse a cabo en las respectivas capitales de los países miembros y en otras ciudades donde se celebren conferencias y encuentros. Tampoco tiene una estructura organizacional centralizada como una institución o secretaría permanente. En cambio, este tratado internacional implica la cooperación y compromiso de sus países miembros, pero no establece una entidad supranacional para gestionarlo. En lugar de una estructura organizacional, el acuerdo opera a través de comités y grupos de trabajo conformados por representantes de los países miembros. Cada país es responsable de implementar y cumplir con las disposiciones del acuerdo a nivel nacional. Continuamos con objetivos y normatividad. El CPTPP tiene varios objetivos fundamentales. El principal, la reducción de aranceles y barreras comerciales para promover el comercio, la inversión, promoción de normas laborales y medioambientales de alto nivel y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Los logros. El acuerdo incluye una serie de logros clave. La principal, la eliminación de aranceles en una amplia gama de productos. 2. La protección de inversión extranjera. 3. Regulaciones para la propiedad intelectual, incluyendo patentes y derechos de autor. Establecimiento de normas laborales y medioambientales para garantizar las condiciones de trabajo justas y sostenibles. Ha permitido a los países miembros diversificar sus mercados de exportación, reduciendo la dependencia de un solo mercado comercial, de un solo socio comercial. También han cooperado en áreas estratégicas más allá del comercio, como la seguridad y la diplomacia. Continuamos con el impacto positivo del acuerdo. Países de Oceanía, como Australia y Nueva Zelanda, son miembros y se benefician de diferentes maneras. Reducción de aranceles y barreras comerciales que facilitan la exportación de productos agrícolas, minerales y servicios. Impulsa la inversión extranjera al proporcionar un marco seguro para las empresas. Mejora la competitividad de las empresas locales al abrir nuevos mercados. Por ejemplo, en productos e industrias beneficiados, los productos agropecuarios como la carne de res de Australia, los lácteos de Nueva Zelanda y los productos pesqueros de Chile, se ha visto una mayor demanda de exportaciones más fluida debido a la eliminación de aranceles. Además, la industria manufacturera, especialmente en países como Japón y Malasia, ha experimentado un aumento en la inversión y la expansión debido a la reducción de barreras comerciales. Bueno, continuamos con los casos de éxito del tratado. Uno de los más famosos del tratado es el de Nueva Zelanda. Este país ha experimentado un aumento en las exportaciones de productos lácteos a los mercados del acuerdo, a los demás países, en particular a Japón, que ha reducido significativamente los aranceles sobre estos productos. Esto ha impulsado a empresas como Frontera, una de las mayores exportadoras de lácteos del mundo. Continuamos con los desafíos y desaciertos. A pesar de sus beneficios, el acuerdo ha enfrentado críticas y desafíos. Algunas de las preocupaciones incluyen la retirada de Estados Unidos del acuerdo, anteriormente conocido como el TPP. En 2017 dejó fuera a la economía más grande del mundo. Esta exclusión redujo el atractivo inicial del acuerdo y la amplitud de su impacto. La pérdida de soberanía en la toma de decisiones comerciales ilegales.
Otra, las preocupaciones sobre el impacto en industrias locales, particularmente en países con mercados menos desarrollados. Eh, la cuestión es de si el acuerdo beneficia más a las grandes corporaciones que a los ciudadanos comunes. Continuamos con las comparaciones. En comparaciones con otros acuerdos, podemos mencionar que el CPTPP se compara con otros acuerdos comerciales en la región, como el RCEP, el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, y destacar las diferencias en términos de países miembros, el alcance de objetivos. El acuerdo se destaca por sus altos estándares en áreas como derechos laborales y el medio ambiente. Bueno, finalizando esta exposición con la conclusión, el CPTPP desempeña un papel importante en la cooperación económica en Oceanía y en toda la región Asia-Pacífico, facilitando el comercio, la inversión y el desarrollo sostenible, al tiempo que plantea desafíos que deben abordarse de manera responsable. Muchas gracias, mi nombre es Gabriel Herrera. Buenas noches, mi nombre es Ángeles Yate y yo les voy a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el EFTA. Para empezar, primero veremos qué es. El EFTA en inglés es European Free Trade Area, que en español sería Acuerdo Europeo de Libre Comercio. Esta es un tratado que tenemos con la Asociación Europea de Libre Cambio y esto está compuesto por 4 países. Esto es para la promoción del libre comercio. Estos 4 países son Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia. Para darles un poco de contexto histórico, Colombia inició sus negociaciones en junio de 2007, pero se firmó el acuerdo como tal en Suiza el 25 de noviembre de 2008. El acuerdo como tal entró en vigor el 1 de julio de 2011 para Liechtenstein y Suecia, el 1 de septiembre de 2014 para Noruega y el 1 de octubre para Islandia. Listo, dentro del acuerdo comercial tenemos pues la tabla de contenido en la que podemos encontrar en la parte del preámbulo 13 capítulos, entre ellos están las disposiciones generales, comercio de bienes, comercio de servicios, transparencia, disposiciones finales, entre otros. El segundo título que encontramos son los asuntos transversales, en los que encontramos solamente un anexo que se titula Comercio Electrónico. El siguiente es el comercio de bienes, en los que podemos tener 9 anexos. El siguiente es el comercio de servicios, en donde tenemos 7 anexos. Como penúltimo título tenemos un anexo que se llama reservas y tiene 5 apéndices en los que tenemos cada uno de los países que están dentro de este acuerdo, los cuales son Colombia, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Y por último tenemos las compras públicas, que contiene 2 anexos y un apartado de otros. Bueno, el Tratado de Libre Comercio es con esta asociación, pero podemos también encontrar acuerdos bilaterales con cada uno de los países. Estos son acuerdos agrícolas, en los que tenemos concesiones. Colombia otorga concesiones arancelarias a los productos originarios de cada uno de estos países, pero los productos como el maíz y la soya tienen una condición de gravamen arancelario que se les pide requisitos. La aplicación de la desgravación. En el marco de este acuerdo comercial con el EFTA, los países miembros establecieron 3 categorías para la desgravación. La categoría A es directamente la desgravación total de los aranceles apenas entró en vigor el acuerdo. En la categoría B y C, la desgravación se hace en un plazo de 4 y 9 años. Esto tiene que cumplir 2 condiciones. La primera condición es que la primera reducción arancelaria sería cuando entra en vigor el acuerdo, y la segunda condición es que ya se haga un corte de desgravación en los tiempos posteriores a en cuando entra en vigor el acuerdo.
El siguiente es cómo se certifica para la desgravación. Hay dos formas de hacerlo. El primero es el certificado de origen o Euro 1, en los que podemos encontrar como tal el número del Euro 1. Tiene que tener los datos del importador, del exportador y la información de transporte. Abajo tenemos que encontrar la descripción del producto, las partidas arancelarias a las que están parados, la unidad comercial en la que está, ya sea kilogramos, unidades, metros cuadrados, entre otros, y el número de la factura. En la parte final tenemos que encontrar firmado este certificado de origen y con su fecha correspondiente. La otra es mediante una nota en factura, pero esto ya se puede dividir en dos partes. Es decir, que si la mercancía vale menos de $6.000, puede tener una autorización en factura que diga que se pueden acoger a desgravación. La otra es que si la mercancía cuesta más de $6.000, ya necesita una autorización aduanera. Un ejemplo podría ser que la autorización diga DEX barra, un número, barra y otro número. Y también esto se tomaría con la fecha de la factura para la desgravación de los productos. Hay que tener en cuenta que para esto desgravación tienen que ser originarios de uno de estos países y aparte la procedencia tiene que ser de estos países. Si no, no se puede aplicar el acuerdo. Y por último, tenemos los beneficios para Colombia. La primera serían los productos. Tenemos un mayor acceso a los productos que provienen de estos países y también estos países tienen mayor acceso a los productos colombianos. El siguiente son las inversiones. Al ser uno de estos países desarrollados, pues aumentamos y diversificamos los flujos que recibimos de inversiones. Y por último sería el turismo. Los extranjeros vienen mayormente acá en Colombia, ya que podrían tener beneficios a la hora de venir acá al país. Y ya, muchas gracias.